Si alguna vez sentiste que Dios te abandonó, escucha esto. Porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de ver el dolor. Había una vez, en un pequeño pueblo costero llamado Puerto Esperanza, un faro que llevaba más de 100 años en pie. No era el más alto ni el más moderno, pero su luz había guiado a generaciones de pescadores de regreso a casa. El encargado del faro era un anciano llamado Elías, un hombre de fe inquebrantable que había dedicado su vida a mantener la llama encendida. Elías había nacido en ese mismo pueblo. De niño, solía sentarse en las rocas a mirar el mar mientras su padre, un pescador viudo, le contaba historias. El faro es como la palabra de Dios, le decía su padre. Cuando todo está oscuro, su luz nos muestra el camino a casa. Pero Elías no siempre comprendió esas palabras. Cuando su padre murió en una tormenta traicionera que oscureció incluso la luz del faro, Elías llenó su corazón de amargura. Abandonó el pueblo, jurando que nunca más pondría un pie en ese lugar maldito. 50 años después, Elías regresó, no como el muchacho rebelde que se fue, sino como un hombre derrotado por la vida. Había buscado fortuna en la ciudad, pero encontró vacío. Había buscado amor, pero el egoísmo lo dejó solo. Había buscado sentido en el placer y el dinero, pero todo se desvaneció como la espuma del mar. Cuando tocó las puertas de su antiguo hogar, lo único que encontró fue el viejo faro abandonado y un pueblo que apenas lo recordaba. Los ancianos del pueblo, al verlo, sintieron compasión. Le ofrecieron el puesto de farero, pues nadie quería un trabajo tan solitario y mal pagado. Elías aceptó, más por necesidad que por convicción. Durante los primeros meses, se limitó a cumplir con lo mínimo: encender la lámpara al anochecer, apagarla al amanecer y mantener la maquinaria funcionando. Pero su corazón seguía apagado. Una noche, una tormenta feroz azotó la costa. El viento rugía como un león, las olas se alzaban como montañas, y la lluvia golpeaba los cristales del faro con furia. Elías, como de costumbre, encendió la luz, pero aquella noche algo diferente ocurrió. Mientras observaba el mar enfurecido, vio una pequeña embarcación luchando contra las olas. Los gritos de auxilio llegaban débiles a través del viento. Elías supo que la luz del faro no sería suficiente. Esa embarcación necesitaba más que una luz pasiva. Necesitaba que alguien saliera a rescatarlos. Pero él no era un héroe. Era un hombre viejo, cansado, que apenas podía consigo mismo. Además, salir en medio de esa tormenta era un suicidio. Arrodilló en la fría piedra del faro, algo que no hacía desde la muerte de su padre. «Dios», murmuró con la voz quebrada. «Si alguna vez exististe, si alguna vez escuchaste a mi padre cuando él clamaba a ti, escúchame ahora. Yo no soy digno de pedirte nada. He desperdiciado mi vida, he llenado mi corazón de rencor, he vivido como si no te necesitara. Pero esas personas allá afuera, ellas no tienen la culpa de mi amargura. Si aún te importa este viejo farero inútil, dame fuerzas para ir a rescatarlas». En ese momento, una paz extraña llenó el pequeño cuarto del faro. Elías no escuchó una voz audible, pero sintió en su espíritu un eco de las palabras de su padre. El faro es como la palabra de Dios. Cuando todo está oscuro, su luz nos muestra el camino a casa, pero esta vez entendió algo más. La luz no era para quedársela, la luz era para darla. Sin pensarlo dos veces, Elías se colocó el viejo impermeable de su padre, tomó una cuerda y un aro salvavidas, y descendió las escaleras del faro. La tormenta lo golpeó con furia apenas abrió la puerta. El viento intentó devolverlo hacia adentro, pero él avanzó paso a paso hacia el muelle. Encontró una pequeña lancha, la que los pescadores usaban para faenas menores, y con manos temblorosas encendió el motor. El trayecto hacia la embarcación en peligro fue el más largo de su vida. Cada ola amenazaba con volcarlo. Cada ráfaga de viento lo cegaba con agua salada. Pero Elías siguió adelante. En algún momento, comenzó a orar en voz alta.
no con palabras elegantes, sino con el clamor de un hijo que vuelve a casa después de haberse perdido. Señor, sálvame. Señor, guíame. Señor, yo sin ti no soy nada. Cuando finalmente alcanzó la pequeña embarcación, encontró a 3 personas agarradas a los restos del mástil: un hombre, una mujer y una niña pequeña. Estaban aterrados, medio inconscientes por el frío y el cansancio. Elías, con la fuerza que solo pudo venir de lo alto, logró subirlos a su lancha uno por uno. En el último intento, una ola lo arrastró por la borda. Sintió el agua helada llenar sus pulmones, sintió la corriente tirar de él hacia las profundidades. En ese instante, vio toda su vida pasar ante sus ojos. La muerte de su padre, su huida, su amargura, su regreso. Y en medio de esa oscuridad, vio una luz. No era la luz del faro. Era una luz más antigua, más pura, que brillaba en su interior. Recordó las palabras de Jesús: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. En ese abismo, Elías comprendió que nunca había estado solo, que la luz que había apagado en su corazón por 20 años nunca se había apagado realmente. Solo esperaba a que él dejara de esconderse para volver a brillar. Una mano firme lo agarró del brazo. Era el hombre que había rescatado, quien, recuperando fuerzas, lo había sujetado justo cuando la corriente lo arrastraba. Entre ambos, lograron subir a Elías a la lancha. Luego, milagrosamente, el motor que Elías había encendido con fe los llevó de regreso al muelle. Cuando pisaron tierra firme, los 4 cayeron de rodillas sobre la arena mojada. Elías, empapado y temblando, alzó los ojos al cielo. Esta vez no pidió nada, solo agradeció. «Padre, estaba perdido y me hallaste. Estaba muerto y me diste vida». Los 3 rescatados eran una familia de la ciudad que había decidido hacer un viaje por mar, confiando en el pronóstico que anunciaba buen tiempo. El hombre se llamaba Mateo, la mujer Rebeca y la niña Lucía. Al enterarse de que Elías era el farero, Mateo le preguntó: «¿Por qué arriesgó su vida por nosotros? Ni siquiera nos conocía». Elías sonrió, y por primera vez en décadas, sus ojos brillaron con una luz que no era la del faro. «Porque alguien más arriesgó todo por mí cuando yo no lo merecía. Yo era el perdido en la tormenta, y él vino a rescatarme». Esa noche, la tormenta amainó. Pero algo más había cambiado para siempre. Elías no volvió a ser el farero amargado que cumplía con su deber por rutina. Cada noche, mientras encendía la lámpara, oraba por los pescadores, por los viajeros, por los perdidos. Y en los días de calma, abrió las puertas del faro para contar su historia. Mateo y Rebeca comenzaron a visitarlo con Lucía, y juntos formaron una pequeña comunidad que se reunía cada domingo en la base del faro para leer la palabra de Dios. Con el tiempo, el faro de Puerto Esperanza se hizo famoso, no solo por su luz, sino por la historia del farero, que salió a rescatar a una familia en medio de la tormenta. Pero Elías siempre decía con humildad: «No fui yo, fue la luz que había dentro de mí, esa luz que creía apagada, pero nunca dejó de brillar. Esa luz que se llama Jesús». Pasaron los años, y llegó el momento en que Elías sintió que su vista se debilitaba y sus manos ya no tenían la misma fuerza. Supo que era tiempo de entregar la antorcha. Una noche, llamó a Mateo, que ahora era como un hijo para él, y le dijo: «Ya no puedo seguir encendiendo el faro, pero tú sí. Tú has visto la luz, la has recibido. Ahora es tu turno de mantenerla encendida para otros». Mateo aceptó, pero no sin antes preguntarle: «Elías, ¿qué debo hacer cuando la tormenta sea tan fuerte que parezca que la luz no va a ser suficiente?» Elías tomó las manos de Mateo, las puso sobre su corazón y respondió: «Recuerda que la verdadera luz no está en la lámpara de arriba, está dentro de ti, y esa luz, la de Cristo, jamás se apaga. Cuando sientas que no puedes más,
Arrodíllate y clama a Él. Él te dará fuerzas para salir al rescate, aunque parezca imposible. Una noche de luna llena, Elías partió en paz. Mateo, Rebeca y Lucía velaron junto a él, mientras las olas del mar de Puerto Esperanza cantaban un antiguo cántico de esperanza. En el faro, la luz seguía brillando, y en el corazón de todos los que conocieron la historia, una llama más poderosa aún permanecía viva. Porque la verdad es que todos estamos en medio de la tormenta. Todos hemos estado perdidos, aferrados a restos de naufragios que creímos seguros. Y todos necesitamos una luz que nos muestre el camino a casa. Esa luz tiene un nombre: Jesús. Él no se quedó en la seguridad del cielo viendo cómo nos hundíamos. Salió a la tormenta, caminó sobre las aguas turbulentas de nuestra humanidad, extendió su mano y nos rescató. No con un aro salvavidas de cuerda, sino con sus propias manos heridas en una cruz. Y al tercer día, resucitó para demostrar que ni la oscuridad más profunda puede apagar su luz. Hoy, esa misma luz quiere encenderse en tu corazón. No importa cuánto tiempo la hayas apagado, no importa qué tormentas te hayan llevado a la deriva. Él sigue en pie, con los brazos abiertos, esperando que clames a Él, porque prometió: al que a mí viene, no lo echo fuera. Juan 6:37. Haz una pausa y ora. Señor Jesús, reconozco que he estado perdido en mi propia tormenta. He intentado navegar solo y me he hundido. Gracias porque tú saliste a rescatarme, aunque yo no lo merecía. Entro en tu luz hoy. Toma el timón de mi vida. Haz de mí un faro donde otros encuentren esperanza. Amén. Si crees en esto, escribe amén en los comentarios.